Hola niños, yo soy la tía Vale y esta semana les traigo un nuevo texto. Les quiero contar que el texto de esta semana está en una versión un poco diferente. Lo vamos a ver como si fuera casi un libro. Así que ustedes también van a poder leer desde su pantalla. Espero que les guste y aquí va. Muy bien, como ya se pueden imaginar, por la foto que ven ahí, por el título que ven, hoy día vamos a leer un pequeño texto sobre los elefantes, ¿ya? Así que se titula así, El elefante, un gigante en peligro. En la actualidad, los elefantes son representados por dos especies, o sea, esto quiere decir que hay dos tipos de estos animales, el elefante asiático y el elefante africano. La principal característica de los elefantes es la trompa, un órgano prensil de gran sensibilidad que utilizan para recoger el alimento, aspirar agua, asearse con baños de polvo, entre otras cosas. La piel de los elefantes es gruesa, sus patas son macizas y de forma columnar, es decir, largas y cilíndricas. Sus orejas son grandes y los machos poseen colmillos que son incisivos superiores muy desarrollados, o sea, son dientes. Estos animales viven aproximadamente 70 años y forman grupos dirigidos por una hembra adulta que es su líder. Los elefantes africanos y los elefantes asiáticos tienen algunas diferencias. Veamos entonces, los elefantes africanos pueden alcanzar 4 metros de altura, tienen orejas grandes y llevan 4 dedos en las patas anteriores y 3 dedos en las patas posteriores. Tal como los dice su nombre, estos animales viven en África, en el continente de África, específicamente en la sabana africana. El elefante asiático es más pequeño que el elefante africano. Sus orejas son redondas y pequeñas, como lo podemos ver en la fotografía, y además tienen otra diferencia, que es su frente. Es más redonda con una forma que parece casi como si tuviera un huevito. Estos elefantes tienen 5 dedos en las extremidades anteriores y solo 2 dedos en las extremidades posteriores. Estos elefantes viven en el continente de Asia, tal como le dice su nombre porque son asiáticos. Y los podemos encontrar en algunos países como Tailandia, India y Sumatra, pero también viven en algunos otros países de Asia. Aquí les quiero mostrar para que puedan ver y se puedan acordar muy bien cómo son los elefantes y cuáles son sus diferencias. Ven que tienen colmillos grandes, uno tiene orejas más grandes que el otro y se ve más grande, incluso está más gordo que el elefante asiático. También les quiero contar en esta parte, aunque no se lee, pero decirles que el elefante africano vive más en libertad que el elefante asiático. Generalmente los elefantes del continente de Asia están más en cautiverio porque los usan mucho para hacer turismo con ellos, para que los turistas los vean, puedan interactuar con ellos, así que generalmente los van a encontrar como parte del atractivo turístico y no tanto en su hábitat natural. Estas especies de elefantes, tanto la asiática como la africana, entran y enfrentan el peligro inminente de extinción, porque la caza furtiva para conseguir el marfil que tienen en sus colmillos mata a muchos elefantes, especialmente los africanos. También la pérdida progresiva de su hábitat natural ha influido mucho en la disminución de su población. ¿Qué quiere decir entonces esto al final? Que si no cuidamos a los elefantes, puede ser que un día ya no tengamos más de estos hermosos animales. Por eso es importante cuidarlos. Bien, niños, ahora terminamos con el texto del elefante y nos tocan las preguntas. Son 4 preguntas, así que vamos a empezar al tiro por la primera. ¿En qué lugares viven los elefantes africanos? Tal como lo dice su nombre, viven en el continente de
África, específicamente en algunos sectores que se llaman sabanas africanas, que son especies de desiertos de África. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿En qué países podemos encontrar elefantes asiáticos? El texto nos nombra 3 países asiáticos en donde podemos encontrar estos elefantes. Está Sumatra, también está Tailandia y por último también está India. Pero sabemos que también pueden haber otros países asiáticos donde vivan elefantes. Tercera pregunta. ¿Qué diferencias tienen los elefantes asiáticos con los africanos? Nombra 2 de ellas. Bien, vamos entonces a recordar algunas de sus diferencias. El texto nos contaba que el elefante asiático era mucho más pequeño que el elefante africano. También las orejitas del elefante asiático eran más pequeñas y más redondeadas, en cambio las orejas del elefante africano eran mucho más grandes. También nombraba otras diferencias que ustedes pueden buscar en el texto, como el número de dedos que tenía cada elefante, y había uno de estos elefantes que tenía una frente con una forma de huevo casi, como si tuviera un cototito en la frente. ¿Cuál de estos será? ¿El asiático o el africano? ¿Se acuerdan? Bien, y por último tenemos la pregunta número 4 que dice, ¿qué características tiene la trompa de los elefantes? Bien, esta información la encontramos al principio del texto, así que si no la recuerdan pueden ir hasta esa parte del video para ver. Yo por mientras les voy a decir aquí que la trompa de los elefantes, según el texto, hay 2 características principales. La primera es que es un órgano prensil, lo que significa que es como si fueran nuestras manos. Podemos agarrar cosas con ellas y apretarlas. Eso significa prensil. Y la segunda es que tiene mucha sensibilidad. Y habían algunas cosas que los elefantes podían hacer con su trompa. Por ejemplo, nos nombra que pueden agarrar su comida con ellas hasta llevárselo a la boca. También pueden tomar agua a través de ella. Y también nos nombraba que tomaban el polvo para darse baños de polvo, baños de tierra. Entonces con su trompa agarran polvo y la esparcen en su piel. Muy bien, niños, hasta aquí las preguntas. Y ahora ya me despido de ustedes. Espero que les haya gustado mucho este texto de los elefantes, que hayan podido aprender un poquito más. Si se dan cuenta, vimos a través de este texto mucha información sobre ellos. Entonces, ¿cuál tipo de texto será este? Bien, no es un cuento, ¿cierto? Ni tampoco una noticia. Es un texto que nos describe al elefante, a este animal. Entonces es un texto descriptivo. Muy bien, ahora sí, ya me despido y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Que estén muy bien. ¡Chao!